Cadena 3 presenta La Mesa de Café. A solo 25 minutos de Córdoba, descubrí el encanto de Terra Cambiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Cambiare, Colonia Carolla. La mesa de un café era el punto de Hola la Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Hola, Gaby de nuevo. Hola. Buen día a todos los que se sumen a la mesa de café. Hay una noticia, hoy un título, que probablemente pase casi inadvertido para la mayoría de los argentinos, demasiado urgidos por otros temas, que tiene que ver con la decisión del presidente en relación a la Secretaría de Inteligencia, la AFI, que deja de ser AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, y vuelve a ser CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado. El presidente Milei disolvió la Agencia Federal de Inteligencia, que regresa a la CIDE. En la fundamentación habla de los desvíos que ha tenido la inteligencia argentina en las últimas décadas, los fines espurios, para ponerlo en criollo, en vez de estar preocupados por evitar que nos vuelen la AMIA o la Embajada de Israel, estaban más preocupados por hacer espionaje interno, a ver a quién le podían hacer un carpetazo. Dice en los considerandos, es una deuda con la República. Las estructuras de inteligencia de todos los países del mundo, pero hablemos de los occidentales, de los que pretenden vivir en democracias, tienen tareas manifiestas y muy claras. En algunos casos, en las películas norteamericanas, uno ve que esos objetivos por ahí se cambian bastante. En el caso de la Argentina, cuando uno habla de servicios de inteligencia, los que somos viejos pensamos en los servicios de inteligencia de la dictadura. Y los que son más jóvenes piensan en AMIA, piensan en Nisman. Pocos más autorizados para hablar de este tema que Miguel Ángel Toma. No solo porque fue secretario de Seguridad e Interior, sino porque hay un informe de Toma, al que hemos seguido y sobre el que hemos hablado con el propio Toma, a quien sumamos a la mesa de café, sobre AMIA, que estamos en vísperas de los 30 años, y que si la inteligencia argentina, en vez de encubrir, hubiera investigado y eventualmente prevenido, no estaríamos recordando 30 años de impunidad del peor ataque terrorista que sufrió la República Argentina. Por eso digo, aunque no sea a título destacadísimo para quienes hoy tienen que ver a dónde se van de vacaciones, llega o no llega a la selección, y a cuánto está el dólar blue, los servicios de inteligencia son un tema. Miguel Toma está compartiendo la mesa de café. ¿Cómo le va, Miguel? Buen día. Gracias por sumarse. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Y se lo menciona a AMIA porque pocas cosas nos remiten tanto a los roles que deben tener los servicios de inteligencia de un Estado, como por ejemplo la protección ante un atentado que, de acuerdo a lo que yo recuerdo del informe que usted produjo en su tiempo y que fue luego desclasificado, Toma, había más responsabilidades de encubrimiento que de investigación por parte de los servicios argentinos. A ver, con respecto al atentado a la AMIA, era imposible imaginar que la Argentina podría ser objeto de esos dos atentados. Me refiero primero al de la Embajada de Israel y después al de la AMIA. No es cierto que no se haya investigado a posteriori. El informe que lleva mi nombre, pero que es, digamos, producto de toda la tarea de una estructura de inteligencia que se puso a trabajar detrás de este objetivo, demuestra claramente que la matriz de esos atentados provenían de un Estado terrorista como Irán, y que utilizaba a Hezbollah, que es una organización terrorista que opera en Medio Oriente, en el Líbano, el brazo ejecutor. El valor que tuvo ese documento y ese informe, que fue judicializado y permitió luego a Alberto Nisman avanzar en la investigación y en la profundización de esos atentados, es que demostró claramente que
la amenaza provenía de un Estado terrorista, porque Irán, así lo demostramos en el informe, es un Estado terrorista. Consecuentemente, esto da por tierra la reciente condena que hizo el Tribunal o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que la Argentina no investigó. Mentira, Miguel, la Argentina investigó. Hay 7 pedidos de circulares rojas de Interpol de los responsables del atentado, muchos de ellos hoy altos funcionarios del régimen iraní. Pero ¿qué pasa? Tenemos la verdad, sabemos qué pasó, se investigó, están los nombres y los apellidos, nos está faltando en la justicia, y usted tiene razón que hay impunidad, pero la impunidad es porque conociendo la verdad, conociendo lo que pasó, quiénes fueron sus autores, todavía no los podemos juzgar. Eso es lo que está faltando en la Argentina. Hay un dato clave que usted mencionó al pasar, Toma. Los informes de inteligencia difícilmente llegan a ser judicializables porque son datos, en el caso del informe que lleva su apellido, justa o injustamente, pero es el informe Toma, el informe sobre el que basó su acusación el asesinado fiscal Nisman. Los datos fueron judicializados. Sí. Ahora, con todo lo que usted conoció como secretario de Seguridad, como titular de la CIDE, como diputado nacional en la comisión correspondiente, ¿es cierto, es mito, es leyenda urbana que los servicios de inteligencia en Argentina fueron derivando a tribus, a lobos solitarios, a monotributistas que actuaban a las órdenes de determinados jefes políticos para generar carpetazos que voltearan candidatos propios o ajenos, en lugar de ser un servicio de inteligencia al servicio, una estructura de inteligencia al servicio del Estado? ¿Esto es cierto o es falso? Es cierto, pero hay que decir lo siguiente. La estructura de inteligencia de la Argentina, a partir de 1983, que es la restauración de la democracia, con sus más y con sus menos se fueron profesionalizando y fueron desarrollando tareas vinculadas a lo que es la actividad de inteligencia, Miguel, que es la preservación de intereses estratégicos de la nación frente a amenazas internas o externas. Esta es la tarea de la inteligencia. Sí. Ahora, determinados gobiernos autoritarios, y me refiero concretamente al kirchnerismo, y me hago cargo de lo que digo, porque conozco lo que estoy señalando, esos gobiernos autoritarios fueron descalificando esta función y la utilizaron como un mecanismo de control y de represión social, es decir, degradaron la inteligencia a la categoría de espionaje y lo hicieron generando estructuras alternativas a la Secretaría de Inteligencia en cabeza militar, es decir, hubo toda una construcción de una estructura de espionaje paralela interna en cabeza militar que efectivamente se dedicaba a el carpetazo, etc. Yo he sido víctima de eso. Cuando el juez Claudio Bonadío, en la causa de los cuadernos, interviene, allana la casa de Cristina Fernández en el Calafate, encuentra 12 carpetas de Carlos Reutemann, de opositores, de curas, de empresarios, de los dueños de Clarín, y también mía, respecto de mis actividades, la de grabación de mis conversaciones telefónicas, etcétera, que eran producto de ese espionaje ilegal y paralelo, que no lo había hecho la estructura de inteligencia, lo había hecho esta estructura paralela en cabeza del general Milani, concretamente, que era quien conducía en función de la directiva del gobierno kirchnerista de armar una estructura con esta finalidad. Justamente, la gran purga que se produce en la Secretaría de Inteligencia en el año 2014, que es intervenida además por Parrilli y por Mena, hecha a los mejores oficiales de inteligencia que yo conozco, porque sirvieron bajo mi mando, que eran los que estaban apoyando a Nisman en la investigación. Y como Nisman y la estructura de inteligencia civil era una piedra en el zapato para que el gobierno pudiera lograr lo que después se llamó el memorándum con Irán, usted recuerda, Clariano. Por supuesto, ¿cierto? claro. Sí, sí. Como era una piedra en el zapato, porque como querían hacer la alianza con Irán, que estuvieran esta estructura de inteligencia y Nisman, demostrando que Irán era un Estado terrorista y que era el que había determinado las 2 voladuras de embajada y AMIA, había que anularlo. Bueno, a Nisman lo mataron, y a la estructura de inteligencia lisa y llanamente la borraron en cabeza de Jaime Tiuso, que era
el principal investigador y de alguna manera el hombre clave para poder desarrollar esta actividad y el informe al que usted hacía referencia. Esta es la verdad. Entonces, se fue descalificando la función de inteligencia porque un gobierno, en función de un interés particular de ese gobierno y no de los intereses de la nación, convirtieron la inteligencia en espionaje interno, así de clarito. Ante esa definición tan terminante que está haciendo Miguel, el título del día es el actual presidente toma la decisión, la había intervenido la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, la había intervenido prácticamente el día que asumió. Quien está a cargo de la intervención va a quedar a cargo de la Secretaría y va a generar 4 agencias, pero con dependencia directa del jefe del Ejecutivo, del presidente de la República. De acuerdo a todo lo que usted sabe de inteligencia en la Argentina y en otros países, ¿eso da alguna garantía de mejor funcionamiento, de mejor control, por ejemplo, de las desviaciones a las que usted ha hecho alusión? A ver, varias cosas, Miguel. En primer lugar, los 6 primeros meses de funcionamiento de la estructura de inteligencia en la Argentina fueron paupérrimos, no reconozcámoslo, no sirvieron para nada, es más, se fueron con sospechas de espionaje interno, ¿no? Bueno, sí. De manera que hayan disuelto la AFI, me parece bien que se constituya una Secretaría de Inteligencia con la sigla de CIDE, está bien, no es un problema semántico esto, convengamos. Lo importante es si en la creación de estas 4 agencias va a haber la coordinación necesaria, porque hoy por hoy el gran desafío de las amenazas que tiene la Argentina, el crimen organizado, el terrorismo, el accionar de los supuestos pueblos originarios que atentan contra nuestra soberanía, la trata, el tráfico de armas, las amenazas que implican en nuestra frontera norte el acuerdo de un Estado terrorista Irán con Bolivia, al cual le va a proveer material militar, entre otras cosas drones, son amenazas que obligan a una enorme coordinación de las estructuras de inteligencia. Consecuentemente, el gran desafío que va a tener el jefe de la CIDE es coordinar estas 4 agencias, porque si no hay coordinación, no hay eficiencia. Le voy a poner un ejemplo, ya que usted hablaba recién del conocimiento de las acciones internas y externas. A las Torres Gemelas en Estados Unidos se las voltean, porque no había un correcto intercambio de información entre el FBI y la CIA. Ambos estaban investigando situaciones que finalmente concurrieron en la destrucción de las torres, y como no había una correlación y un intercambio de información interna, no pudieron neutralizar esta amenaza. Consecuentemente, este dato no es menor. El verdadero desafío acá es la coordinación. Por eso, lo que sí tengo que decir es que conozco a varios de las personas que han nombrado al frente de estas agencias y me parecen buenas designaciones. Tanto Alejandro Colombo, que sirvió bajo mi conducción, es un hombre de larga experiencia en el área de inteligencia, fue un subordinado mío. El caso de Secati también lo conozco, un hombre de la Policía Federal, realmente con condiciones como para llevar a cabo la tarea que tiene. La designación del Tata Joffre en la ENE me parece también muy acertado. De manera que yo apuesto a un crédito a favor de esto. El verdadero desafío lo va a tener Neifer, que es el titular de la Secretaría, en la coordinación de todas estas cuestiones y también de la inteligencia criminal y de la inteligencia estratégica militar, que dependen tanto de seguridad como de defensa. Lo despediría, además de agradecer siempre la buena disposición que tiene para con nosotros, Miguel, lo despediría preguntándole la pregunta del millón. Sí. Todos los gobiernos en algún momento tienen la tentación de usar los servicios de inteligencia. Cuando digo todos, me estoy refiriendo a los de Europa, a los de Asia, a los de Estados Unidos. Sí. En algún momento tiene la tentación el gobernante de espiar al candidato rival o ver si puede desarmar alguna operación que... ¿Qué tipo de garantía cree usted que esta estructura que genera el nuevo gobierno de 4 agencias centralizadas en un secretario que reporta directamente al presidente de la República, qué garantía nos da a los ciudadanos de que no va a volver a ocurrir lo que ha ocurrido durante todas estas décadas, que ha sido el espionaje interno, político e ideológico?
Bueno, es verdad lo que usted señala, Miguel. El caso más típico que ratifica su apreciación es el Watergate, ¿no? Claro. El ejemplo más claro, o sea, también en Estados Unidos esta tendencia se da, lo que usted dice es absolutamente real. Pero la verdadera neutralización de este riesgo no está dado por el hecho que dependa o no del presidente. Es correcto que un servicio de inteligencia dependa del presidente. Esto ocurre en todas las partes del mundo. Lo importante es la construcción de una comisión bicameral prevista en la ley 25.520 que controla estos organismos, que tiene que pedirle también rendición de los fondos reservados. Es decir, es el Congreso el que tiene la enorme responsabilidad de verificar que estas cosas no ocurran. No es el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene la función de hacer cumplir la ley. La dejó picando, Miguel, porque cuando las democracias tienen por ahí legislaturas, congresos hegemónicos, los controles se caen y pasan las cosas que nos han pasado. O sea, el funcionamiento de la democracia requiere que haya mayorías y minorías representadas suficientes para que pueda haber controles. Si no, estamos en el horno, ¿no? Bueno, eso es lo que pasó durante el kirchnerismo. La comisión de inteligencia tenía mayoría del oficialismo y entonces era una escribanía, ¿no? Que justificaba cualquier aberración que cometía el espionaje interno al que hemos hecho referencia. Intuyo que vamos a volver a llamarlo una vez que esto comience a andar. Le agradezco mucho, Toma, que tenga muy buen día. Un gusto, Miguel, un abrazo. Adiós, que ande muy bien. Miguel Ángel Toma fue secretario de Seguridad durante prácticamente toda su vida, ha estado vinculado con el tema, también como diputado de la comisión correspondiente. Muy interesante, muy importante la mesa de café, Miguel. Muchas gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. La mesa de café presentada por Grupo Agroempresa y Bodega Terra Camiare. La mesa de un café era el punto de reunión. A solo 25 minutos de Córdoba, descubrí el encanto de Terra Camiare, una bodega mundialmente premiada. Te invita a disfrutar de degustaciones, visitas guiadas y un restaurante entre viñedos. Viví una experiencia inolvidable en Terra Camiare, Colonia Carolla. En todo el país, siempre juntos. Siempre juntos. Cadena 3 presentó La Mesa de Café con Miguel Clariá.